quiero compartirles, hermanos, esa gran necesidad de desarrollar en nosotros estándares bíblicos para que podamos reflejar una vida cristiana, ¿ok? Estándares bíblicos para que podamos reflejar realmente una vida cristiana. Todos somos cristianos aquí, pero a nuestro buen ver, ¿ok? Si levantáramos una encuesta, cada uno de nosotros, alrededor de nosotros, con la gente que está alrededor de nosotros, nos asustaríamos con el resultado. ¿Sí? Le pediríamos, ¿sabes qué? Te voy a hacer 2 o 3 preguntas. ¿Soy cristiano? ¿Para ti soy cristiano? ¿Tú crees que yo vivo como un buen cristiano? No sé, preguntas así. Y hermanos, la verdad es, ¿por qué? Porque todos aquí somos cristianos. Amén. Pero nuestro ver, desde nuestra perspectiva, desde como nos conviene, o desde como queremos, o nosotros creemos que es la cristiandad. ¿Sí? O sea, ser cristiano es vivir en base a una serie de principios o estándares bíblicos. Eso es ser cristiano bíblico, ese es ser cristiano según la voluntad de Dios. Mire, le voy a dar un ejemplo. Ahorita yo soy cristiano aquí en la iglesia, amén. Oh, amén, pastor, sí, aleluya, gloria a Dios. Pero ¿qué pasa cuando el policía me para? Bueno, yo no tengo ningún problema, yo sé qué es lo que va a pasar. Si yo tengo la culpa, voy a decirle, ok, hazme la multa y ni modo, voy a pagar las consecuencias de mis hechos. Pero muchos cristianos, he oído hasta pastores que se jactan en el púlpito de decir que dieron mordida. Muchos cristianos se les acaba la cristiandad ahí y se convierten en un mundano más. ¿Ok? ¿Qué pasó? ¿Se están cayendo las hojitas? ¿Dónde? Llegó el otoño. Ok. Pues está interesante, hermanos, pero tratemos de ponerle más atención a la palabra de Dios. ¿Qué les parece? Sí, porque ustedes desvían la mirada para allá y entonces yo digo, pues, no sé, está temblando, hay una araña ahí, no sé qué está pasando, ¿verdad? Entonces me desconcentran, ¿sí? ¿En qué vamos? A levantar ofrenda, ¿verdad? ¿Por qué? Ya ven, me desconcentran y yo no sé en qué voy. Amén, entonces, ayúdenme con eso. Les decía, hermano, y por ejemplo, cuando se trata de que viene el cobrador, ¿verdad? También, a mí en lo personal me tocó que me mintieran. Cuando yo iba y salía el niño, le dice, mi mamá que no está, ¿verdad? No, de veras, me tocó una vez así un niño, y dijo, mi mamá que no está. Pues dile a tu mamá que no está mentirosa. ¿Cómo que te dijo que no está? Y después, ¿verdad? En las pláticas salen que no, pues que son cristianos. O me ha tocado también, hermano, muchos cristianos, bueno, desde su perspectiva, ¿no? Que cuando vamos a tocar las puertas, no salen. Y después, por alguna razón, cuando venimos de regreso, les damos un folleto. Yo también soy cristiano. O yo también soy cristiana. Y disculpe, ese ratito no salí porque pensé que eran testigos de Jehová. Así me lo han dicho. No sé si a usted le ha tocado. ¿Sí? Entonces, un cristiano, dice la Biblia, defiende su fe. ¿Ok? Les voy a hacer una pregunta y casi estoy a punto de darles un chocolate si usted me dice, ¿dónde dice la Biblia que no debemos contender con la palabra de Dios? ¿Dónde dice la Biblia ese dicho tan sonado que dice, la Biblia no se hizo para contender?
Pero si todo el mundo lo repite eso. ¿Eh? Bueno, mucha gente. ¿Sí? Hay muchos que sí lo usan para comprender. Bueno, es que Judas dice que contendemos abiertamente por la palabra de Dios. Contendamos calurosamente por la palabra de Dios. Es lo que les estoy diciendo. O sea, vivimos sin estándares bíblicos, vivimos con estándares católicos, con estándares de otras denominaciones, con estándares propios que nosotros nos hicimos, nos creamos. ¿Okay? Entonces lo que quiero compartirles esta noche, hermanos, son 7 principios bíblicos, porque no hay tiempo para más, pero quiero compartirles algunos principios bíblicos para vivir por ellos. ¿Sí? Ya que la Biblia dice que es útil para instruir, para corregir, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. El principio que vamos a ver, el primero que vamos a ver, es que represento a Cristo en todo lo que hago. En todo lo que hago. Segunda de Corintios 5:20. Segunda de Corintios 5:20. Represento a Cristo en todo lo que hago. Es importante, hermanos, que estemos conscientes de este principio, porque en todo lugar y todo lo que haga estará representando o estaré representando a Cristo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Somos embajadores, estamos representando a Cristo en donde quiera que estemos. Frente al policía que nos acaba de sorprender en una falta, somos embajadores de Cristo. Frente a los testigos de Jehová cuando llegan a tocar nuestra puerta, somos embajadores de Cristo. Frente al maestro cuando estamos en clases, somos embajadores de Cristo. Aquí mismo en la iglesia, somos embajadores de Cristo. ¿Sí? Mire, lo que usted haga esta noche, para bien o para mal, va a impactar en este muchacho. Él está por primera vez aquí en la iglesia. ¿Sí? Si ve que nosotros nos azotamos, a él le va a impactar eso. ¿Sí? Si él ve que somos muy serios y muy centrados en la escritura, a él le va a impactar eso. No estoy diciendo que le va a gustar o no le va a gustar, le va a impactar de una manera u otra. Si usted se está levantando para ir al baño y todo eso, él va a mirar eso y va a decir, oh, aquí no hay orden. ¿Sí? Amén. Porque en todo lugar representamos a Cristo. En todo lugar. En nuestros hogares representamos a Cristo. Se nos olvida ese principio, hermanos. En el trabajo representamos a Cristo. Por eso hay que hacerlo bien. Amén. Amén. Entonces, somos embajadores en nombre de Cristo. Tenemos el principio bíblico, tenemos otros textos, pero por razones de tiempo no voy a estar yendo a ellos, voy a citar nada más una cita como ejemplo, pero hay muchos que nos pueden ayudar en este sentido. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Somos embajadores de Cristo, representamos a Cristo en todo. Eso es un principio, hermanos, por el cual tenemos que vivir. ¿Por qué? Porque donde quiera que nos paramos tenemos que recordar eso. Cristo vive en mí, yo lo represento. ¿Ven? Amén. Eso nos va a ayudar, hermanos, de mucho. Número 2, principio número 2, el principio de las prioridades. ¿Ok? ¿Qué es su prioridad? Debe ser Dios. Debemos pensar en eso.
¿verdad? Debemos inclinar todas las cosas que hacemos, todas las cosas que proyectamos, todas las cosas que pensamos hacer, debemos inclinarlas hacia poner a Cristo en primer lugar. ¿Ok? Amén. Mire lo que dice Colosenses 1, 17 y 18. Colosenses 1, 17 y 18. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Para que en todo tenga la preeminencia. Este es un principio que debe existir en nuestras vidas. Cristo tiene primer lugar. Todo lo que yo hago, lo que proyecto, todo, Cristo debe tener primer lugar. ¿Ok? Ese es un principio por el cual vivo, o hay que vivir, o debemos vivir, todos los cristianos. Porque normalmente, hermanos, somos cristianos, o conozco mucha gente que son cristianos, o que van a la iglesia, pero Cristo no es primer lugar. Entonces se olvidan de tener estos principios en su vida. Decimos, sí, Cristo es primer lugar. En la práctica no es así. ¿Ok? Entonces, solamente quiero animarnos, hermanos. Número 3, 2 Timoteo 2:2. Alguien busque 1 de Pedro 1:15 y 16. 2 Timoteo 2:22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Ok, tercer principio por el cual deberíamos estar viviendo, deberíamos adoptar en nuestra vida, el principio de la pureza. Huye de las pasiones juveniles. El principio de la pureza, el principio de apartarnos. 1 Pedro 1:15 y 16. ¿Alguien lo tiene? Sino como aquel que os llamó es santo, usted también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Amén. Miren lo que dice el Salmo 15. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Mire lo que dice el Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y contesta, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová
y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. ¿Ok? ¿Qué nos está diciendo todo esto? Dios demanda de sus hijos, demanda pureza. Dios demanda santidad. Oh, pues entonces eso no se va a poder porque nadie puede ser santo. Claro que podemos ser santos, claro que podemos apartarnos del pecado. ¿Ok? ¿Que pecamos? Sí pecamos. Todos somos pecadores. Y es algo con lo que no podemos quitarnos todavía hasta que estemos en su gloria. Pero, de que debemos esforzarnos y que debemos trabajar para vivir apartados del pecado, eso también es una realidad. Dios te manda. ¿Sabe por qué? ¿Cuál es el propósito de que Dios te mande pureza en nuestras vidas? ¿Ha pensado en eso? Dios, ¿por qué quieres que yo sea santo? ¿Ha pensado en eso? ¿Por qué? Porque es santo. Ajá, pero, ¿por qué? Él es santo, yo ya soy santo. ¿Y eso qué? ¿Para qué quiere Dios que yo sea santo? Sí, pero algo más. Dice que bienaventurados los que limpian por el corazón, porque ellos verán a Dios. Ajá. Ok, pero la santidad para ir a la gloria ya la tengo. Eso me lo dio el sacrificio de Cristo, me apartó, me llamó, me apartó, lo que usted quiera. Pero en nuestra vida diaria Dios quiere que seamos santos. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque siendo santo uno, si otra persona te ataca y uno no responde, pues ya se va a seguir, se va a decir de paz, reconoce. Para que sirvamos de ejemplo, no sirvamos de tropiezo para otras personas. ¿Cierto? Ok. Bueno, tengo dos opiniones. Por ejemplo, para cuando Cristo venga, quiere que iglesia se acuda de marcha y en lo personal, pues, para que ser santa, para que cuando podamos aclamar a Dios, hallemos gracias. Ok. Todas son buenas intenciones. La razón de por qué Dios quiere que nosotros estemos apartados del pecado, nos santifiquemos, vivamos en este principio de pureza, es para que Él tenga comunión con nosotros, para que nosotros podamos tener comunión con Él. ¿Ok? Sin santidad nadie verá al Señor, lo leímos hace rato, ¿se acuerdan? Sí. Y no está hablando de la santidad que necesitamos para ser salvos, pero está hablando de que todos los días necesitamos purificar nuestras vidas, andar en pureza. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Dios quiere tener comunión con nosotros. Pero Dios estará contento con alguien que anda robando a otra gente. Si yo salgo esta noche a robar, ¿Dios va a ir conmigo? No. Pues mire hasta dónde llega la perversidad en la mente del hombre, que muchos rateros oran antes de empezar a hacer su trabajo. Digo, a mí me lo han compartido. ¿Sí? Y no, de veras, y si los corretean o algo y la logran librar, dicen, no, gracias a Dios que la libré. ¿En serio? Pues ¿a cuál Dios estás hablando? Porque el Dios Santo, Él no estaba ahí. Él no está de acuerdo en que yo robe a otra gente. Él no está de acuerdo en que nos quedemos con lo ajeno, o no está de acuerdo con que hagamos cosas que son fuera de su voluntad o que son pecados. Entonces Dios quiere que vivamos en pureza, Dios quiere que nos santifiquemos, Dios quiere que nos apartemos del pecado, porque Dios se deleita y quiere que nosotros nos deleitemos pasando tiempo con Él. ¿Qué fue lo que estorbó la relación que tenían Dios y Adán? Una de las cosas más maravillosas que la Biblia nos dice es que Dios
se paseaba en el huerto todos los días con Adán y Eva. Y platicaban y todo eso, ¿verdad? Y ellos podían ver a Dios tal como era, y no había problema, no había morbosidad, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasó cuando pecaron? Pues también. Una de las cosas también más tristes que la Biblia dice es que Adán se escondió. ¿Por qué te escondes? ¿Comiste del árbol que te dije que no comieras? Oh, pues es que la mujer que me diste, le echó la culpa a Dios. La mujer que me diste, dijo. O sea, tú no la hiciste perfecta, Dios, como a mí. A ella la hiciste imperfecta. Y ella fue y pecó y me hizo pecar a mí. Eso es lo que Adán le dijo. Le echó la culpa a Eva. Y Eva, pues, le echó la culpa a la serpiente, ¿verdad? Y la serpiente ya no miró a nadie más. Y dijo, bueno, está bien, pues yo me voy a andar arrastrando toda la vida, ¿no? Pero se perdió la comunión de Dios. Entonces, hoy tenemos la posibilidad de volver a tener esa comunión. Dios se quiere pasear con usted. Dios quiere visitarlo cada mañana, cada tarde. Dios quiere andar con usted y conmigo. Dios quiere. Hay muchos textos en la Biblia que nos dicen que Dios quiere tener comunión con nosotros. El problema es el pecado, entonces nosotros tenemos que vivir bajo el principio de pureza. Amén. Cuarto principio. El principio de la autoridad. Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido, ¿qué dice? Establecidas. Dios puso la autoridad. Todas las autoridades Dios las puso. ¿Ok? Jóvenes, ustedes van a la escuela y se sientan ahí, su maestro es la autoridad. Y él tiene una autoridad mayor, que es el director. Y el director tiene una autoridad mayor todavía. ¿Ok? Usted va a su trabajo y tiene una autoridad ahí. Usted se sube al carro y empieza a manejar, hay una autoridad que regula las leyes de tránsito y que debemos someternos. Amén. Si dice que no debemos de rebasar por el carril muerto, no vamos a rebasar por el carril muerto. Porque necesitamos someternos a las autoridades. ¿Amén? Amén. Porque si lo hacemos, estamos pecando, estamos yendo contra la autoridad. Ah, pues dice la gente, es que yo no estoy de acuerdo con las leyes, eso no importa. Ya está. ¿Te preocupaste por orar por cuando las pusieron? ¿O te preocupaste por ir ahí a la junta donde estaban haciendo las leyes para decir, no, yo no voy a estar de acuerdo con eso? No te importó. Pero ahora que te afectan, ahora ya no estás de acuerdo. Entonces necesitamos someternos, tener ese principio de someternos a las autoridades, a las leyes terrenales. Solo cuando estas leyes terrenales vayan contra los principios de Dios o vayan contra las ordenanzas de Dios, que es más grande que ellos, entonces yo obedezco a Dios. Pero mientras no afecten mi relación con Dios o no afecten lo que Dios me manda hacer, yo me someto a las autoridades terrenales. Y debemos orar por los policías, debemos orar por los que están en eminencia, debemos orar por los reyes, debemos orar por los soldados, debemos orar por la gente que los cuida, por los bomberos, por todo. Porque de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. No, yo no voy a hacer lo que dice ese policía. Bueno, si el policía tiene razón, tú tienes que hacer lo que dice el policía. Ah, pero ¿por qué?
Es lo que le digo. Mientras no nos afecta, wow, todos somos excelentes cristianos. Pero cuando nos empiezan a afectar, entonces se nos olvida que somos cristianos. Amén. El quinto principio, principio de la excelencia. Tenemos un ejemplo del rey David en 2 de Samuel 24, 2 de Samuel. Versículos 21 al 24. Segunda de Samuel 24, desde el versículo 21 en adelante hasta el versículo 24. Amén. ¿Ya estamos ahí? Amén. Y usted conoce la historia, ¿verdad? Pero le estoy haciendo un resumen. Dice, y Arauna dijo, ¿por qué viene mi señor, el rey, a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor, el rey, lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó ahí un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. ¿Verdad? El rey David había pecado, había hecho un censo, etcétera, etcétera, animado por el diablo, ¿verdad? Y entonces vino una mortandad al pueblo de Israel, y Dios le dijo, bueno, ¿qué quieres, verdad? Le dio a escoger. Entonces, ya cuando estaba el ángel matando a gente, entonces David vino y hizo ese altar. Y dijo, no, él se lo estaba regalando. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Ah, pues venga para acá, ¿verdad? Pues qué bueno, ¿verdad? Ya me ahorré lo que iba a gastarme aquí, ¿verdad? El principio de la excelencia nos marca que para Dios es lo mejor. Amén. Venimos a la iglesia, ¿verdad? Nuestro vestir debe ser no con piedras preciosas, ni peinados ostentosos, ¿verdad? Ni ropa de casimir. Bueno, pues si la tengo, ¿verdad? Pues qué bueno. Pero debo de tratar de traer lo mejor para el Señor. Porque hay un principio por el cual vivir. Amén. Cuando doy mi ofrenda, no doy el billete roto, ni el billete que está rayado, que no sirve. Doy el billete mejor. Cuando traigo algo, no traigo lo que ya no quiero, lo que ya no me sirve en casa. Oh, pues ya no me sirve esta licuadora, la voy a llevar a la iglesia. Ahí va a servir. Oh, ¿por qué no compras una nueva para la iglesia? Principio de excelencia para Dios. Amén. ¿Verdad? O a veces, oh, pues, hermano, ahí le voy a regalar eso. Algo que a mí ya no me sirve, ya no lo quiero. Oh, está bien. Pero luego nos jactamos, oh, yo se lo di al Señor. Oh, si se lo diste al Señor, entonces, si se lo diste al hermano, no hay ningún problema. ¿Verdad? Hermano, a mí yo no lo ocupo, ya no me sirve a mí, le sirve a usted, órale, a usted. Pero no diga que es para el Señor. Al Señor, luego nos andamos dándole, ¿cómo se llama? Limosnas y sobras y cosas que no nos sirven. ¿Sí? Entonces, mire,
Si tan solo pudiéramos poner por obra este principio, mucho mejor y mucho mejor equilibrada tuviéramos nuestra vida económica. Mucho mejor. No, pues yo doy el diezmo. Pues sí, pero regañadientes y el billete roto y si me puedo zafar, me zafo. No entendemos que hay un principio de excelencia para Dios. Amén. Amén. Luego tenemos el principio de ser guiado por la palabra de Dios. Salmo 119, 105. Salmo 119, 105. Si usted llega primero que yo, léalo, hermano. Ya le gané. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Ok? El principio de ser guiado por la palabra de Dios. Usted dice, pastor, pero pues eso es lo que hacemos. Mucha gente no, incluyendo bautistas fundamentales independientes, que todo el tiempo le estamos diciendo, hey, la palabra de Dios es la que te debe guiar. Se guían por sentimientos y emociones. Mucha gente se guía por lo que siente. Pues ahora voy a ir a la iglesia y voy a ir animado porque siento ganas de ir. No es porque siento, es porque la Biblia dice no dejes de congregar. Amén. ¿Sí? Sientas ganas o no sientas ganas, debemos obedecer lo que dice la palabra de Dios. Congregamos. ¿Sí? Es que no tengo nada, es que no voy de corazón. Ese es el motivo que ponemos, ¿verdad? No estamos diciendo, ay, es que para ir a ver a Dios hay que ir de corazón. Nunca vas a tener ganas, porque tu carne es enemistad con Dios y no puede agradar a Dios. La Biblia lo dice muy claro. Entonces tu carne nunca va a tener ganas de venir a la iglesia si tú le das esa chance. Más vale que la carne se empiece a gozar estando en la iglesia. Amén. Búsquele maneras de que se goce. Amén. Para que no se jalonee tanto, ¿verdad? ¿Sí? ¿Amén? Amén. Pero necesitamos ser guiados por la palabra de Dios. ¿Ok? Hay gente que se guía por sueños, hermano. Pero no, hermano. No. Si usted sueña que no debe venir a la iglesia, usted no le haga caso al sueño. ¿Verdad? Sí. Es que antiguamente, cuando no tenían la palabra de Dios para guiarse, Dios guiaba a su gente a veces por sueños, ¿verdad? Pero no eran sueños como los de nosotros, ¿verdad? Entonces eran sueños que ellos sabían que el ángel le había llegado y les había hablado. Por ejemplo, José, cuando le dijeron, saca al niño de aquí y llévatelo a Egipto, ¿verdad? ¿Sí? Porque no tenían la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos ahora la palabra de Dios y la palabra de Dios está completa. Entonces, no necesitamos guiarnos por sueños, ni necesitamos guiarnos. Hay gente que cree en profetas, hermano. ¿Sí? No, pues que el profeta dijo que teníamos que hacer esto. Pues me platicó un señor muy enojado una vez que había estado llegando a una iglesia, ¿verdad? Y que el profeta de la iglesia le dijo, un muchacho le dijo, oye, soñé con esta muchacha. Y el profeta dijo, oh, no, pues te tienes que casar con ella. Ok, y entonces otro muchacho, él ya estaba grande, el señor, yo pensé que él era él, que me estaba platicando de él, pero no sé. Y me dijo, no, y otro muchacho soñó, dice que pues igual, dice, que había soñado con otra muchacha ahí de la iglesia. Y que fue y le dijo al profeta, y que el profeta lo agarró a patadas porque era su hija. Ahí sí ya no funcionó la profecía, ahí sí ya no funcionó el sueño, ¿verdad? Entonces, le dijo, ¿qué sueño? Ni qué nada, y lo agarró a patadas y lo corrió de la iglesia. Porque el Señor estaba muy enojado cuando yo le estaba tratando de testificar y me comentó eso. Pero hay gente, hermanos, que creen en sueños. Hay gente que cree en los profetas. Tristemente, ¿verdad? Los que están en la luz del mundo, sí, ellos ciegamente lo que dice el aronita que está ahí, ¿verdad? A ojos cerrados, hermano, lo que él dice, ellos lo hacen y eso está tremendo. Es apóstol. Sí. ¿Sí? Los profetas tienen
Mormones. ¿Y se murió ahorita en diciembre, creo que 31 o el primero de enero? 31. Thomas S. Monson se murió. Se murió, pero ponen otro, ¿no? Sí. Sí, rápido, ya tienen otro ahí listo. ¿Verdad? Mi hermano, no, tenemos que guiarnos por lo que la palabra de Dios dice. Y es irónico, hermano, que andamos creyendo un montón de esas cosas, pero lo que dice la Biblia no lo queremos creer. ¿Quieren que les dé un ejemplo? Dice ir y predicar el evangelio y no va. Ah, pero si viene el profeta ungido que dice que está ungido, lo que él dijo. Entonces, no, hermano, tenemos un principio por el cual vivir. Yo vivo por la palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios dice que tengo que hacer, eso es lo que yo quiero hacer. Que no lo he hecho todo, que no he completado, es cierto, pero estamos ahí en el diario vivir, aplicándonos la Biblia y tratando de vivir lo que la Biblia dice, ¿verdad? Amén. Amén. Ok, y por último, número 7, el principio del discipulado. Soy mentor. ¿Sabe lo que es la palabra mentor? Como apoyo, maestro. Soy mentor de mis discípulos. Mentor. Venga a Mateo 28. Mateo 28. 19 y 20. ¿Estamos ahí? Mateo 28, 19 y 20. Primero el 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y luego qué sigue? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Ok, aquí tenemos un principio muy importante, hermanos. No solamente es, pues yo estoy orando por alguien, pues ya le hablé de Cristo y ya hice una oración. Qué bueno. Ya aceptó a Cristo como su Salvador. Pero hoy tengo un principio por el cual vivir, que es, soy mentor, soy apoyo, yo le voy a enseñar a esta persona todas las cosas que Cristo me dice que le enseñe. ¿Ok? Somos discipuladores. La gran comisión es ir y hacer discípulos. No hemos cumplido la gran comisión si no tenemos discípulos. Es que gente se conforma con que, pues yo voy a dar folletos a la calle. Pues yo ya prediqué y una persona aceptó a Cristo y ya. No, espérate, es que todo el trabajo completo que tenemos que hacer es orar, sí, tal vez darle un folleto, ¿verdad? Para iniciar una conversación, ganarlo a Cristo, hablarle del bautismo, llevarlo al bautismo, prepararlo para que sea bautizado. Mira, el bautismo es esto y esto, y no estoy hablando de una preparación de 6 meses o de 3 meses, no, del mismo día se puede bautizar. Y después, mi trabajo no termina ahí. ¿Ok? Hay que seguir trabajando. ¿Por qué perdemos mucha gente, hermano? ¿Por qué gente viene a la iglesia y están 2 o 3 semanas con nosotros y luego se van? Porque no nos aplicamos ese principio de ser discipuladores, de ser mentores, de ayudar a la gente. Entonces tenemos 7 principios. Más adelante vamos a ver otros tantos. Pero tenemos por lo pronto estos 7 principios por los cuales vivir. Recuerden, somos embajadores en el nombre de Cristo. Somos embajadores de Cristo. Representamos un reino, representamos a una persona, a Cristo. Representamos a Dios, el único y soberano Dios, creador de todas las cosas. Entonces, tenemos que tomar esa responsabilidad de que estamos representando a Dios. Amén. Y necesitamos quitarnos ciertos malos hábitos.
a veces cuando alguien nos hace enojar, ¿verdad? Y queremos golpearlo, le decimos, dale gracias a Dios que soy cristiano, ¿verdad? No. Pues sí, pero eso es algo que no debe salir de nosotros. Es algo que ellos tienen que entender. Gracias a Dios que hice enojar a un cristiano, porque si hubiera hecho enojar a un mundano, ¿verdad? Me va como feria. Pero gracias a Dios. ¿No? ¿Por qué? Porque Dios nos va a dar estas oportunidades de que alguien nos haga enojar. Yo batallo con la paciencia, hermano. El otro día me salió un viaje y pues eran dos muchachos, una pareja, y ya me pusieron a dónde iban y me pusieron la dirección mal. Ya cuando primero me dicen, primero vaya acá, al mercado. Ok, ¿verdad? Y luego, ¿sabes qué? Tengo que ir al banco. Ahí en el banco, 40 minutos esperando afuera. Es cierto que están pagando el tiempo, pero no te pagan el tiempo como que si tú estuvieras trabajando en el carro, pues. ¿No? Y yo, 40 minutos, casi 40 minutos ahí esperando afuera del banco que salieran, porque entraron al banco y tenían mucha fila, ¿verdad? Y luego, no, pues de aquí llévenlos a tal parte. Y luego, pues, ahí, no, esa era la dirección, pero no, ahí no es más adelante. Mi hermano, ponen a prueba mi paciencia, hermano. Y yo digo, pienso entre mí, digo, bueno, yo tengo que ser amable, no porque estoy en esta compañía o no porque estoy en este trabajo, simplemente porque soy cristiano. ¿Por qué? Siempre me recuerdo, si a esta gente me la topo en la calle o me la topo en su casa tocándole la puerta, ¿verdad? Y yo tuve un mal ejemplo para ellos, lejos de ganarlos los voy a perder. Entonces, yo lo sé, ya me pasó en una ocasión, ¿verdad? Cuando yo era mundano, golpeé a un muchacho en mi trabajo, un compañero de trabajo, era de la competencia, pero lo golpeé. Y cuando yo me convertí a Cristo, fuimos a ganar almas, y para mi sorpresa, toqué la puerta de su casa, ¿verdad? Y ya habían pasado como unos 6 meses de eso, de aquel encuentro que habíamos tenido, y gracias a Dios, ahora sí que gracias a Dios, Dios lo estaba guiando a él también a una iglesia, y pues ya nos reconciliamos, ¿verdad? La esposa de él fue testigo, de mi esposa, ¿verdad? Pero ya cuando salí de ahí, pues me salí riendo, porque dije, ay Señor, ¿dónde ando? ¿Qué ando haciendo yo aquí, verdad? Pero gracias a Dios que todo estuvo bien. Y gracias a Dios. Pero eso fue cuando pues, yo era mundano, yo tenía un buen pretexto de decir, no, ¿sabes qué? Eso pasó cuando estábamos en el mundo y pues ya no más, ¿verdad? Ahora soy cristiano y ahora ya no vamos a pelear. Pero sí fue un capítulo de mi historia un poquito, ¿cómo le diré? Un poquito difícil de pasar, ¿verdad? Amén. Los hermanos, yo quiero animarlos esta noche. Ese es el detalle, ese es el propósito. Usted viva por principios bíblicos. No viva por lo que usted cree que es cristiandad. O no viva por lo que ha visto en otros, especialmente si son malos ejemplos. Usted agárrese de la Biblia, lea la Biblia, vea cómo caminaba el Señor Jesucristo, vea qué hicieron los apóstoles, copie lo bueno y haga lo bueno. Amén. Porque hay cosas que no quiero ser como Pedro, porque Pedro practicaba la hipocresía. Entonces, y Pablo lo llamó a cuentas, pero necesitamos ver las cosas buenas y más que nada, hermanos, esos principios bíblicos. ¿Ok? Entonces vamos a inclinar el rostro, nos vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias esta tarde. Señor, ayúdanos a vivir basando nuestras vidas, Señor, en principios bíblicos, Señor, tu voluntad. A aquellas cosas, Señor, que nos enseñas a través de tu palabra que son correctas. Ayúdanos, Señor, ayúdanos porque necesitamos
realmente reflejar al Cristo de la Biblia hacia el exterior. Aquí, Señor, todos contentos, todos gozosos, todo bien, y todos somos cristianos. Pero también necesitamos ser cristianos allá afuera, Señor, cuando las cosas no van bien. Cuando las personas nos están tratando de humillar, o nos están gritando, o los maestros, o los patrones, Señor, etcétera, etcétera. Ayúdanos, Señor, a pensar en esos momentos, a recordar que necesitamos vivir principios bíblicos. Nos ponemos en tus manos, Señor. Bendice a mis hermanos, dales fuerzas, Señor, para vivir en estos principios, la fe que necesitan, Señor. Y todos juntos nos ponemos en tus manos para adorarte, Señor, y glorificar tu nombre, a través de los dulces méritos de tu Hijo, nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén.